calcula con potencia de entrada entre potencia de salida. Esa siempre es la misma ecuación, ¿verdad? Y eso es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Un motor, bueno, en términos generales, el primer párrafo que dice ahí es que dice que un motor se transforma energía eléctrica en energía mecánica, ¿verdad? ¿Sí? Y un generador transforma energía mecánica en energía eléctrica, ¿verdad? Pero en ambos casos la potencia o la eficiencia se calcula con esta ecuación, ¿verdad? Que no es nada nuevo para ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Potencia de entrada entre potencia de salida entre potencia de entrada. Y esa ecuación se puede ver de varias formas, ¿verdad? ¿Sí? Se puede ver como la potencia de salida menos las pérdidas entre la potencia de entrada, ¿verdad? También hay otra, ¿verdad? Que es potencia de salida entre potencia de salida más las potencias en las pérdidas, ¿verdad? Más las pérdidas que existen. Entonces, véanlo como ustedes quieran, como les sea más fácil, pero siempre recuerden esta ecuación, ¿verdad? Cómo se calcula y se multiplica por 100%, ¿verdad? Ahora veamos las pérdidas que ocurren en una máquina DC, ¿verdad? ¿Sí? Y si las enumeramos, vamos a tener 5 de ellas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pérdidas eléctricas o pérdidas por el cobre, ¿verdad? Recuerden que siempre que hablamos de cobre o de un material eléctrico, hay pérdidas por la resistencia que él tiene, ¿verdad? Que son R por I cuadrado, ¿verdad? Pérdidas en las escobillas, que es el roce que se da ahí, ¿verdad? Entonces, por eso hay esas pérdidas, ¿verdad? Pérdidas en el núcleo, recuerden que es un núcleo de un material ferromagnético, ¿verdad? Entonces, igual que el transformador, hay pérdidas en el núcleo, pérdidas mecánicas, ¿verdad? Y pérdidas dispersas, ¿verdad? Entonces, en esta clase vamos a aprender a calcular todas esas 5, ¿verdad? Y al finalizar, vamos a calcular la eficiencia de un motor, ¿verdad? Bueno, las pérdidas en el cobre creo que ya todos sabemos cuáles son. ¿Se acuerdan que en el circuito equivalente, no está aquí, ¿verdad? Pero el circuito equivalente de una máquina de ese, hay dos resistencias, ¿verdad? La resistencia de armadura y la resistencia del circuito de campo, ¿verdad? Entonces podemos calcular dos pérdidas, ¿verdad? Pérdidas en el inducido y pérdidas en el circuito de campo, ¿verdad? Y se calculan con esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Sí, eso es algo normal, ¿verdad? Y ahí están lo que corresponde a cada uno de los valores, ¿verdad? Yo creo que no, esto no nos sorprende, ¿verdad? Porque obviamente si está la resistencia ahí, van a haber pérdidas, va a consumir una potencia esa resistencia, ¿verdad? Bueno, las pérdidas en escobillas, esto sí es nuevo, esto lo calculamos, fíjense, con el voltaje de las escobillas por IA. IA es la corriente de armadura, ¿verdad? Y ese voltaje en las escobillas, generalmente, ¿verdad? Ese voltaje en las escobillas generalmente es 2 voltios. Generalmente 2 voltios, ¿verdad? Generalmente el problema lo menciona, ¿verdad? Si no lo menciona, vamos a asumir 2 voltios, ¿verdad? ¿Sí? A veces dice 5 voltios, ¿verdad? Ahí nos dan ese voltaje, ¿verdad? El voltaje en las escobillas se proporciona en los problemas, ¿verdad? Entonces, pero recuerden esta ecuación para calcularlo. Bien, la otra pérdida son las pérdidas en el núcleo, ¿verdad? Recuerdan las pérdidas en el núcleo del transformador, ¿verdad? Que son proporcionales a la densidad de flujo, ¿verdad? Y también hablábamos de pérdidas histéresis, ¿se acuerdan del fenómeno de histéresis? Aquí ocurre también y eso está en las pérdidas en el núcleo, ¿verdad? Entonces esas pérdidas en el núcleo generalmente también son dadas, ¿verdad? ¿Sí? También nos dicen las pérdidas en el núcleo son de, y si no nos dicen, asumimos que es cero, ¿verdad? ¿Sí? Pero el problema generalmente lo dice, ¿verdad? Pérdidas en el núcleo de tanto, ¿verdad? ¿Sí? Son pérdidas por corrientes parásitas y por histéresis, ¿verdad? Igual que el transformador, ¿verdad? Y de ahí están las potencias, la pérdida mecánica por la fricción y el rozamiento con el aire, ¿verdad? Recuerden que eso está girando, ¿verdad? Y obviamente el aire se opone y existe una fricción también, ¿verdad? Es una máquina, es algo, no es ideal, ¿verdad? Entonces esas pérdidas mecánicas varían con el cubo de la velocidad de la máquina, ¿verdad? Estas mecánicas a veces nos las dan, a veces nos dan una ecuación de cómo calcularla. Entonces tenemos que estar atentos
al problema, ver qué es lo que dice, y a veces nos dicen cómo calcularlas. No nos dan el valor, ¿verdad? Pero nos dicen cómo calcularlas, ¿verdad? Y generalmente son proporcionales a la velocidad, ¿verdad? De la máquina al cuadrado, al cubo, ¿verdad? O directamente proporcional a la velocidad, ¿verdad? Ahí depende de cómo nos digan cómo quieren que las calculemos, ¿verdad? ¿Sí? Y las pérdidas dispersas o misceláneas, ¿verdad? Que son pérdidas por otro tipo de ¿sí? Otro tipo de circunstancias que pasan cuando el motor está girando, ¿verdad? O la máquina DC está girando. Y estas dispersas siempre las tomamos como 1% de las pérdidas a plena carga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces estas son 1% de las pérdidas a plena carga. Bueno, esas son las 5 pérdidas que tenemos en una máquina. Miren que esto es una máquina DC, ¿verdad? Independientemente de si es un generador o si es un motor, ocurren esas pérdidas. O sea que en los dos pasa lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, comencemos viendo cómo es el flujo de potencia en un generador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta es una figura muy interesante, ¿verdad? Sí. Veámosla, analicémosla. Miren que lo que entra en un generador, recuerden que el generador lo que hace es transformar potencia mecánica en potencia eléctrica, ¿verdad? Energía mecánica en energía eléctrica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, quiero que vean los extremos. Lo voy a hacer ahí, ahí está bien. Quiero que vean los extremos y ven la potencia de entrada, ¿verdad? ¿Sí? Ven esta potencia de entrada que dice que es el torque aplicado por la velocidad mecánica, ¿verdad? Porque es un generador, ¿verdad? Recuerden que el generador hay que moverlo, ¿verdad? Alguien tiene que girarlo, ¿verdad? Y ese alguien, entre comillas, puede ser aire, ¿verdad? Eólica, ¿verdad? Generación eólica sería eso. Puede ser agua, que sería hidroeléctrica. Puede ser combustión, ¿verdad? Por combustión, que sería térmica, ¿verdad? Generación térmica. O puede ser, también puede ser, ¿qué más nos falta? Bueno, también puede ser por el mar, ¿verdad? Que sería mareomotriz, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Sí, sí. O creo que en San Pedro hay una por gas que sería biogeneración, ¿verdad? Creo que se le llama esa, que sería por descomposición de gas, ¿verdad? Bueno, ahí hay etcétera, ¿verdad? Entonces el generador hay que moverlo y para moverlo se aplica un torque que se le llama torque aplicado por una velocidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si comenzamos a analizar el flujo de potencia, miren, lo primero que ocurre son unas pérdidas misceláneas, ¿verdad? El 1% de esa potencia total de entrada, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la potencia de entrada. Entonces, calculamos ese 1%, se lo quitamos, y por eso es que esta flecha, ¿verdad? Si la ven, quiero que la vean, perdón, voy a limpiar la pantalla que no, solo voy a limpiar la pantalla, entonces voy a cerrar. Bien, pueden ver la presentación siempre. Que me confirmen si ven la presentación. No, no se ve nada. No se ve nada, entonces voy a volver a compartir. Sí, es que estaba sucia la pantalla, entonces, pero ya la limpié, ¿verdad? Bueno, entonces ahí están las pérdidas. Perdón, esto no es un generador, este es del motor, miren. Entonces aquí estamos con el generador. Entonces quitamos esas, vean que la flecha se va haciendo más pequeña, ¿verdad? Sí, vean que el flujo se va haciendo más pequeño, ¿verdad? Porque se van quitando todas las pérdidas, ¿verdad? Lo segundo que ocurre son las pérdidas mecánicas, ¿verdad? ¿Sí? Las pérdidas mecánicas
que generalmente son proporcionales a la velocidad, ¿verdad? Y ese es el problema, nos va a decir cómo calcularlas o nos las va a dar, ¿verdad? Si es un problema benevolente, ¿verdad? Nos va a decir tanto, ¿verdad? Si no, nos va a dar una ecuación para decirnos cómo calcularla, ¿verdad? De ahí vienen las pérdidas en el núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Las pérdidas en el núcleo se dan, ¿verdad? Esas se tienen que dar, ¿verdad? ¿Sí? Se dicen las pérdidas en el núcleo son de tanto, ¿verdad? Si no nos las dan, asumimos que son cero, ¿verdad? Y después de las pérdidas en el núcleo es lo que sucede, lo que nosotros llamamos potencia convertida, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? A esto le llamamos potencia convertida porque es el torque inducido por la velocidad mecánica, ¿verdad? O sea, es el torque real, ¿verdad? Acuérdense que aquel es torque aplicado, pero hay muchas pérdidas que debilitan ese torque, que se van quitando, y al final lo que llega y lo que se convierte a energía eléctrica es ese torque inducido, ¿verdad? ¿Sí? Que es lo mismo que decir que esa potencia convertida es EA por IA, ¿verdad? De las dos formas la pueden calcular, ¿verdad? ¿Sí? Y esa es la potencia convertida. Bueno, pero esa no es la potencia entregada, ¿verdad? Porque todavía faltan las resistencias, las pérdidas por resistencia, ¿verdad? ¿Sí? Las pérdidas por resistencia, que serían R por I cuadrado, ¿verdad? Y al final, la potencia de salida final en un generador sería el voltaje en las terminales por la corriente de línea, ¿sí? Entonces, si yo quiero la eficiencia, tengo que conocer esta potencia de salida y tengo que conocer esta potencia de entrada, ¿sí? O conocer una de ellas, supongamos que conocemos la potencia de salida, entonces comenzar a calcular todas las pérdidas y sumarlas para encontrar esta potencia de entrada y al final aplicar la ecuación de eficiencia, ¿sí? ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Bien, esto es con el generador, ¿verdad? Esto es con el generador. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Pueden preguntar, ¿verdad? Si para eso estamos aquí, ¿verdad? No sé si tienen cualquier pregunta que... Bueno, fíjense que pensándolo bien ahorita, si viene un problema de generador, tendría que ser relacionado con potencia, ¿verdad? Porque eso sí podemos hacerlo, ¿verdad? Así que es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo que un motor, solo que al revés, ¿verdad? Entonces, un problema de generador de potencia sí lo podemos hacer, ¿verdad? Perfectamente, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Es esto. Y van a ver que es lo mismo que un motor, solo que visto desde otro punto, desde el otro punto de vista, del otro lado, ¿verdad? Ahora vemos el motor, ¿verdad? Que era lo que hemos estado viendo, ¿verdad? ¿Sí? Acuérdense que el motor, lo que entra, nosotros conectamos el motor a, a la conexión, ¿verdad? A la energía eléctrica, ¿verdad? Al toma, por decirlo así, en palabras básicas, ¿verdad? Que está ahí, ¿verdad? Ahí conectamos el motor, ¿verdad? Entonces el motor tiene, de entrada, tiene un voltaje terminal por una corriente de línea, ¿verdad? Esa potencia que ven ustedes ahí, ¿verdad? Esa es la potencia de entrada, ¿verdad? Ahora existen las pérdidas por la resistencia, entonces eso disminuye la potencia de entrada y al final la potencia convertida es EA, el voltaje inducido por IA, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la potencia inducida, ¿verdad? La potencia convertida, ¿verdad? ¿Sí? La potencia que se convierte de energía eléctrica a energía mecánica, que también se puede calcular con el torque inducido por la velocidad mecánica. Y de ahí, así como el mismo análisis que hicimos con un generador, vienen todas las pérdidas mecánicas, ¿verdad? Que son, o pérdidas rotacionales, se le llaman a todas estas, fíjense. A estas tres se le llaman pérdidas rotacionales. Entonces, están las pérdidas en el núcleo, miren, las pérdidas mecánicas y las pérdidas diversas, y al final la potencia de salida simplemente sería el torque aplicado por la velocidad mecánica, ¿sí? Quiero que vean que hay dos, ¿verdad? O sea, está el torque inducido y el torque aplicado, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo mismo. Solo sería lo mismo si todas estas pérdidas son cero, ¿verdad? Sí, lo ven. Si todas estas pérdidas son cero, el torque inducido es igual al torque aplicado, ¿verdad? Pero esas pérdidas no son cero, ¿verdad?
Entonces, no es lo mismo decir torque inducido que torque aplicado, ¿verdad? Bien, igual si un problema les pide uno de ellos, sepan cómo calcularlo, ¿verdad? El aplicado se calcula con la potencia de salida, ¿verdad? ¿Sí? Tal vez está aquí. Sí, aquí. No, aquí solo está el inducido, ¿verdad? Y el inducido se aplica con la potencia convertida, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta en este momento. Bueno, el cálculo de eficiencia, entonces. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? No, en general hasta ahora todo bien. Bien, entonces ahora veamos cómo se calcula la eficiencia, ¿verdad? En motores DC. Obviamente necesitamos calcular todas las pérdidas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la ecuación de eficiencia? Potencia de salida entre potencia de entrada. Entonces, siempre tenemos una de ellas dos y para obtener la otra necesitamos calcular todas las pérdidas, ¿verdad? Entonces ahí están enunciadas, ¿verdad? ¿Sí? Apréndanselas y apréndanse cómo se calcula cada una de ellas, ¿verdad? Bueno, entonces aquí viene una prueba, ¿verdad? Para el cálculo de eficiencia, no sé por qué le llamé cálculo de eficiencia a esto, pero esto es una prueba. Ah, es que esto nos ayuda a calcular las pérdidas, ¿verdad? A veces los problemas no son tan fáciles y en vez de darnos la potencia en el núcleo, por ejemplo, o la potencia en el cobre, lo que nos dan son unas pruebas, ¿verdad? Así como en el transformador, ¿verdad? ¿Se acuerdan del transformador que dábamos pruebas en circuito abierto y pruebas en cortocircuito? Bueno, en motores también se hacen pruebas, ¿verdad? Y las pruebas que se hacen aquí son pruebas de circuito abierto y pruebas de rotor bloqueado, ¿verdad? ¿Sí? Y esas pruebas nos ayudan a calcular las resistencias RA y RF, si el problema no lo da, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? A veces no es tan fácil, ¿verdad? Como que nos den el circuito equivalente, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que calcular, así como el transformador, RA y RF. ¿Verdad? Entonces lean esta teoría, ahí dice cómo se calcula RA, ¿verdad? Y RF, ¿verdad? Si quieren, les voy a dar un minuto para que lo lean y sepan cómo calcularlo, ¿verdad? Igual al final de la presentación hacemos un ejemplo donde desarrollamos esto, ¿verdad? Bien, entonces lo leyeron, ¿verdad? Entonces así se calcula. Esto lo hacían ustedes en el laboratorio. Díganle al instructor que lo simulen, al menos lo simulen o véanlo cómo se hace, ¿verdad? Entonces así se calcula RA y ERF, ¿verdad? Sí. Entonces, de nuevo, a veces lo que nos dan los problemas es las pruebas, ¿verdad? No nos dan RA y entonces nosotros tenemos que calcularla, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo calculamos las pérdidas en las escobillas, ¿verdad? Entonces, ese era BCE por la corriente del inducido, ¿verdad? Generalmente BCE es 2 voltios, ¿verdad? Entonces, eso se da, ¿verdad? Se da generalmente en el problema. Bueno, aquí ya está el problema. Generalmente pongo una para identificar, ¿verdad? Pero aquí directamente está el problema, ¿verdad? Entonces, si quieren, les voy a dar unos 5 minutos para que lo lean y traten de analizarlo. Traten de calcularlo, traten ustedes de calcularlo y si no, pues todos lo hacemos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces les voy a dar unos 5 minutos para que lo lean. Vean que por ahí creo que dice, ahí está, ¿verdad? El voltaje en las escobillas es de 2 voltios, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces la pregunta es cuánta potencia sale el motor en condiciones nominales y cuál es la eficiencia, ¿verdad? Preguntas típicas, ¿verdad? De que nos van a hacer cuando estamos hablando de motor de DC, ¿verdad? Permítanme. Bien, no sé si necesitan las ecuaciones, necesitan calcular RA y RF, ¿verdad? Entonces, no sé si se acuerdan cómo calcularlo, de lo que leyeron. Entonces calculen RA y RF porque lo vamos a necesitar. Ven que no nos lo dieron, ¿verdad? Entonces necesitamos calcular, nos dieron las pruebas, ¿verdad? De rotor bloqueado y de circuito abierto, ¿no? Pero igual, así como lo hacíamos con el transformador, podemos calcularlo, ¿verdad? Entonces traten de hacer eso. Y después calculen las pérdidas por las escobillas. Después pueden calcular las pérdidas mecánicas. Miren que no dice cómo calcular las pérdidas mecánicas. Las pérdidas misceláneas las podemos calcular. Recuerden que es el 1% de las pérdidas a plena carga. ¿Qué más? ¿Qué otras pérdidas faltan ahí? Bien, ¿cómo? Entonces calculemos la resistencia. Recuerden que la prueba de rotor bloqueado lo que nos ayuda es calcular RA, ¿verdad? Y la prueba de circuito abierto, o en vacío, ¿verdad? Prueba en vacío se llama aquí, nos ayuda a calcular RF, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos calculando eso, ¿verdad? Sí, recuerden que la RA entonces va a ser igual al voltaje que aparece en el inducido cuando se bloquea el rotor, ¿verdad? Y ese voltaje es 10.5, ¿verdad? Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Vean el ejemplo
y van a ver que es 10.2, ¿verdad? Y la corriente que aparece ahí es 170 amperios, ¿verdad? Eso se mide, ¿verdad? Eso ustedes van al laboratorio y lo miden, ¿verdad? Cuando quieran saber las pérdidas de un motor, las pérdidas por corriente, las pérdidas eléctricas, ¿verdad? Las pérdidas por cobre, entonces ustedes van, bloquean el rotor y aplican la corriente nominal, ¿verdad? ¿Sí? Corriente de campo y sí, corriente nominal, corriente de inducido nominal, ¿verdad? Bueno, entonces si dividimos eso, queda 0.06, ¿verdad? Y de la prueba en vacío, el voltaje que tenemos en la prueba en vacío es de 250, pero en vacío y con un voltaje terminal de 240, ¿verdad? Creo que ahí hay un error. O es de 250, vamos a ver. Estoy viendo un 240 ahí. Y produce un flujo. Ah, no, esto es... Y una corriente de 5 amperios, ¿verdad? Sí. De la misma... Vamos a ver. Aquí arriba decía... No recuerdo, vamos a volver a leer esto. Dice, la resistencia de campo se determina por medio del suministro de voltaje de campo a plena carga al circuito de campo, ¿verdad? Y de la medición de la corriente de campo resultante, ¿verdad? La resistencia de campo. ¿Sí? Entonces tenemos que suministrar plena carga de voltaje. Y eso es, plena carga es 250, ¿verdad? Sí, plena carga es 250 voltios, ¿verdad? Ahí lo dice, ¿verdad? Sí, vean la primer párrafo del enunciado. Dice que es 250 voltios, ¿verdad? Entonces, por eso es que se calcula como 250 entre la corriente que muestra, esta corriente se mide, ¿verdad? O se da, ¿verdad? La corriente que muestra el circuito de campo cuando se le aplica el voltaje de plena carga, ¿verdad? Entonces, eso es 250 sobre 5 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Ahí dice, ¿verdad? El ejemplo dice, y un voltaje de 250 voltios genera un flujo de corriente de 5 amperios, ¿verdad? Entonces, así calculamos RF. O sea que las pérdidas al final, en el inducido, las podemos calcular por la ecuación que ya habíamos visto anterior, ¿verdad? O sea, I cuadrado por R, y las pérdidas en el circuito de campo las calculamos como I cuadrado por R también, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, las pérdidas en las escobillas es el voltaje en las escobillas, 2 voltios por la corriente de armadura nominal, ¿verdad? 170, y ese es el resultado. Corroboren todos estos resultados, ustedes ahí en su cuaderno, pero me parece que están bien, ¿verdad? Están bien calculados por lo menos, ¿verdad? Ahora, podemos calcular la potencia. Miren que las pérdidas rotacionales se definen pérdidas rotacionales como las pérdidas, la suma de las pérdidas en el núcleo más las pérdidas mecánicas, ¿verdad? Y esas las podemos calcular, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Las podemos calcular con la prueba del circuito en vacío, ¿verdad? ¿Sí? 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 Si quieren, lean, bueno, ustedes cuando estudien, lean ese párrafo que está ahí, que dice más o menos lo que yo voy a decir, que es que cuando hacemos pruebas en circuito en vacío, acuérdense que en circuito en vacío, lo único que consume corriente, si se acuerdan del transformador, era el circuito, era el equivalente en el núcleo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? En pocas palabras, si hacemos una prueba de vacío del transformador, la potencia, o sea, el voltaje y la corriente que obtengamos, nos va a ayudar a encontrar esas pérdidas rotacionales, ¿verdad? Que es la suma de las pérdidas en el núcleo más las pérdidas mecánicas. Vean esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y eso, ¿cómo lo calculamos? Entonces es 240 por 13.2, ¿verdad? ¿Y de dónde salió eso, verdad? Entonces volvamos al problema, si quieren, al enunciado, y lean el último párrafo, donde dice, en vacío, con un voltaje en las terminales de 240 y la corriente D, ahí están los dos valores, ¿verdad? O sea, con los valores de voltaje y corriente que obtenemos en vacío,
nos ayuda a calcular las pérdidas rotacionales, que es pérdidas en el núcleo más pérdidas mecánicas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este problema así es, ¿verdad? Este problema así se resuelve, ¿verdad? Cuando nos dan esas pruebas en vacío, así se resuelve, ¿verdad? A veces, porque lo he visto en otros problemas, dan las pérdidas en el núcleo y para calcular las pérdidas mecánicas nos dan una ecuación, ¿verdad? Entonces, hacemos eso, ¿verdad? El problema siempre nos va a decir cómo, si no nos dan esas pérdidas, siempre nos va a decir cómo calcularlas, ¿verdad? Entonces, corroboren siempre esos datos y al final, la potencia de entrada del motor, recuerden que es el voltaje de línea por la corriente de línea, ¿verdad? Y decía carga nominal, ¿verdad? Entonces es 250 por 175 amperios, creo que, bueno, 175 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Y eso da 43.750 watts, ¿verdad? Ahora, para calcular la pérdida de salida, ¿verdad? La potencia, perdón, de salida, entonces a la potencia de entrada le vamos a restar todas las pérdidas, ¿verdad? Y eso es lo que vemos aquí abajo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Lo pueden ver. Bueno, vean la ecuación, ¿verdad? Al final ustedes vean la ecuación y sustituyan, calculen cada uno de esos pérdidas y después lo sustituyen y lo comparan y ven si llegan a este mismo valor de 3.820, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Miren que las misceláneas eran las últimas que no habíamos calculado y se calculan con 0.01, que es el 1% de las pérdidas a plena carga, ¿verdad? ¿Sí? Ven a plena carga que es 43.750, entonces ahí se calculan las misceláneas, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí lo dice, el último párrafo también lo dice, ¿verdad? Bien, eso con respecto al inciso A, teniendo esas dos potencias, ¿verdad? Potencia de entrada y potencia de salida, es fácil calcular la eficiencia, ¿verdad? Entonces solo hacemos esa división y calculamos que el motor tiene una eficiencia de 84.2%, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta con los dos incisos que acabamos de resolver. Si quieren, les voy a dar un tiempo para que puedan preguntar. ¿Les quedó claro cómo calculamos cada una de las potencias de las pérdidas? Con la potencia de entrada y potencia de salida.